capítulo 1, versículos 22 hasta el 25, dice de esta manera: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermanos, vamos a hablar sobre la regeneración, o ser regenerados por la palabra viva del Dios viviente. Es necesario reflexionar primeramente en un hecho pasado. Y el hecho pasado dice en el versículo 22: habiendo purificado vuestras almas. Hermanos, nosotros no podemos purificarnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos decidir cambiar de vida a nosotros mismos. Nosotros no podemos decir, no, yo voy a cambiar cuando yo quiera. Hermano, ser purificados es estar limpios, tener un corazón puro, tener una conciencia pura delante del Señor. La purificación de nuestras almas lo ha hecho el Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo ha sido la sangre de purificación. La sangre pura de un macho cabrío no podía purificarnos para toda la vida, pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es más preciosa que el oro, más preciosa que la plata, pudo purificar nuestras almas. Y dice la Biblia: habiendo sido purificado vuestras almas, dice bajo una condicionante: por la obediencia a la verdad. Hermanos, el mensaje de Dios o la palabra de Dios ha sido predicada, y todos aquellos que han recepcionado la palabra de Dios, todos aquellos que han estado dispuestos a escuchar la palabra de Dios, Dios ha puesto en el corazón de cada uno de ellos su amor, su misericordia, su gracia. Y después de haber recibido del Señor el amor, su gracia, su misericordia, dice la Biblia, esto nos debe llevar a la obediencia de la verdad. La acción del ser humano debe ser la acción de obediencia al llamado de Dios, la acción de obediencia a vivir en santidad, habiendo sido purificado, ya ha sido limpiado, ya ha sido puro, tu corazón ha sido lavado por la sangre preciosa. Aunque tus pecados fueran rojos como el carmesí, aunque tus pecados habían sido tan negros y tan malos, pero nuestro Señor Jesucristo, con su muerte en la cruz del Calvario y haber derramado su sangre preciosa, tú y yo hemos sido purificados de nuestra vida espiritual. Y dice la Biblia, el apóstol Pedro está apelando a la verdad mediante el Espíritu. Y en segundo lugar, está apelando a un llamado a ejercer el amor fraternal. Hermanos, cuando nosotros ya somos limpiados de nuestros pecados, tenemos que llevar nuestra vida en obediencia a la palabra de Dios, en obediencia a su voluntad. Y hermanos, tenemos que aprender, cuando nosotros ya somos cristianos, ya Dios nos ha lavado nuestros corazones, debemos ser obedientes a vivir en santidad y temor delante del Señor, a vivir en amor fraternal, porque el mensaje que continúa al texto, dice la Biblia,
En el mismo libro, en el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros, entrañablemente de corazón puro. Hermanos, ¿cuál es la forma o la manera como cómo podemos nosotros demostrar que somos lavados, limpiados en nuestra vida espiritual? Cuando nosotros vivimos una vida de amor fraternal. Vamos a mirar en el libro de Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, San Juan capítulo 13, versículo 35, dice de esta manera, San Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Cómo vamos a saber que somos los discípulos de Dios? ¿Cuándo vamos a saber que somos los discípulos de Dios? Cuando nosotros tenemos amor los unos a los otros. Primera de Juan 3:14. Primera de Juan 3:14. Dice la Escritura: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cuál era la característica que revelaba que estos hombres tenían a Cristo? Era cuando amaban a los hermanos, cuando amábamos a Dios. Entonces, y cuando amamos a Dios, vamos a amar a nuestros hermanos. Esta era la característica de que nosotros éramos cristianos. Vamos a mirar el versículo de 1 de Pedro 3:8. Capítulo de 1 de Pedro 3:8. Finalmente, dice la Biblia, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Ese debe ser la conducta de todo creyente, de todo hermano que ha purificado su alma, que Dios ha purificado, ha lavado y ha derramado su sangre preciosa. Entonces, mi amado hermano, habiendo purificado sus corazones por la obediencia a la verdad, nosotros tenemos que comenzar a vivir un amor fraternal. Y la Biblia dice, ese amor fraternal debe ser un amor sin fingimiento, un amor no hipócrita. Y este amor también tiene que ser un amor entrañable, unido, estrechamente unido. Y este amor tiene que ser un amor de un corazón puro, de un corazón puro, de un corazón nacido de Dios. Y este término corazón puro o puro corazón solamente se menciona en este pasaje y en el libro de los Salmos. Vamos a mirar un rato el libro de Salmos 24. Salmos 24. Salmos 24, versículo 24. Salmos 24, 4. Relacionado a Dios. Salmos 24, 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá la bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. El que tiene corazón
puro. El de corazón puro es el que va a recibir la bendición de Dios. Y en la relación personal también dice el de corazón puro. Vamos a mirar 1 Timoteo, cómo debe ser esta acción de tener un corazón puro en nuestras relaciones humanas. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 2. Dice la Biblia: a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. La relación que Dios manda a sus hijos, después de que Dios hace la obra de salvación en el ser humano, manda a los hijos, a su creación, a sus hijos, a sus escogidos, a amarnos entrañablemente, con un amor no fingido, con un amor de unidad y con un amor de corazón puro, con mucha pureza. Esto, hermanos, es un tema muy difícil y muy peligroso en la vida de todo creyente, porque este amor de corazón puro se puede confundir muchas veces con actitudes negativas frente a nuestros hermanos, ya sea de varón a varón, o sea, varón con mujer, o de mujer a mujer, o de mujer a varón. La relación que debe existir, este corazón puro, tiene que ser como dice las Escrituras: a las ancianas, a las personas mayores como a madres, a las mujeres de nuestra misma edad como a hermanas, pero con un adjetivo que califica con toda pureza. Entonces, mi amado hermano, la relación que debemos tener en nuestra vida personal con la iglesia, con los hermanos, tiene que ser una relación fraternal, una relación no fingida, una relación de unidad y una relación de un amor de corazón puro. Entonces, dice el texto: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, ¿no? Para vivir una vida fraternal, un amor fraternal no fingido. Y dice la Biblia: siendo renacidos no de simiente corruptible. Siendo renacidos no de simiente corruptible. Hermanos, este cambio, esta transformación, esta fuente por la cual nosotros nacidos, hemos sido conocidos por Dios, es una fuente, es una semilla que el Señor ha sembrado en nuestros corazones. Y esta semilla que Dios ha sembrado, que nos hizo renacer, ¿no? Que nos sacó de la pudredumbre, que nos sacó, hermanos, del cautiverio, que nos hizo ver la luz del Señor, nos ha sacado de este mundo para vivir una vida pues plena con el Señor. Dicen allá, siendo renacidos, el versículo 23, siendo renacidos. Este tema del renacimiento lo vemos en el capítulo 3 del libro de Juan, cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo, cuando este hombre necesitaba renacer, porque todos nosotros hemos nacido de una simiente pecaminosa, todos nosotros hemos nacido de una semilla pecaminosa, de una naturaleza pecaminosa, y hemos tenido que renacer a una vida diferente. Cristo nos hizo renacer. Cristo obró en nuestros corazones de tal manera que dice la Biblia, como dice el libro de 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva creación, una nueva vida. Habiendo vivido una vida de paganismo, de idolatría, de hechicería y de pecados, venimos a ser una nueva creación. Y este renacimiento, hermano, ya se hablaba en el capítulo 1, versículo 3 del mismo libro de Pedro, cuando dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer.
nos dio nuevamente vida, pero una vida espiritual. Una vida donde nosotros ahora buscamos a Dios, donde amamos a Dios, donde cambió nuestros pensamientos, cambió nuestras actitudes, nuestros sentimientos y nuestras emociones para poder vivir en esta tierra. Entonces el renacimiento o el nuevo nacimiento tiene que ver con una relación con Dios. Y dice la Biblia que este nuevo nacimiento dice que es no de simiente corruptible. No de simiente corruptible. La semilla que Dios ha puesto en nuestros corazones no es una semilla que se pudre, no es una semilla que se termina. En muchos hombres y mujeres que están en las congregaciones, pues parece que su fe se terminara, parece que su amor a Dios se apagara, parece que su amor ferviente a Dios tiene un fin y tiene un límite. Pero dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y el tuétano, ¿no? Hasta lo más profundo de nuestro ser. Esta palabra, que es la palabra viva y eficaz, que entró en nuestro ser, es una palabra no corruptible. Es una palabra, hermanos, que no se termina. Es una palabra que no cambia a través del tiempo. Es la misma palabra que Dios ha pronunciado en promesa de salvación, y es esa misma palabra que nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Esa misma palabra, hermano, tiene una fuente incorruptible, viene de la fuente divina, de una fuente santa, pura y sin mancha, inmaculada. Viene de una fuente viva, porque Dios es un Dios viviente. Y entonces, esta misma palabra se encuentra en el mismo texto. En el capítulo 1, versículo 4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hemos sido renacidos de una simiente confiable, de una simiente firme, fidedigna, fiel, verdadera, que es nuestro Dios Todopoderoso. No nos ha llamado Dios para incorrupción. Dios nos ha llamado de una fuente incorruptible, de una fuente pura. Y este llamamiento, hermanos, ninguno de nosotros ha recibido este llamamiento audible. Nadie dijo: oye, fulano de tal, tú que estás divagando por este mundo, escucha este mensaje. No, la voz de Dios no escuchamos. Dice la Biblia que hemos sido llamados por su palabra. Hemos sido renacidos por medio de la palabra de Dios. Esta es la fuente por la cual nosotros hemos conocido, hemos sido renacidos, hemos entendido la purificación, hemos entendido el Evangelio, hemos entendido el llamado de Dios. ¿Cuál es nuestra base para nuestro llamado de Dios? ¿El llamado de un pastor? ¿El llamado de un hombre? ¿El llamado de una iglesia? ¿El llamado de una misión? ¿El llamado de las personas? ¿O el pueblo te ha aclamado? Yo por eso estoy aquí, porque el pueblo me aclama. ¿Por qué tú perteneces a la familia de Dios? ¿Porque tú deseaste venir o porque Dios te trajo? Porque Dios se reveló a través de las Escrituras. Dice la Biblia que nosotros somos renacidos de una simiente incorruptible. ¿Cómo entendemos eso? ¿Porque alguien nos lo dijo? No, lo entendemos porque ha sido revelada en las Escrituras. Entendemos porque lo leemos en la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura aquí: no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre.
Qué interesante, hermanos, que la palabra que nosotros escuchamos y que la palabra que nosotros reflexionamos y meditamos, que la palabra en la cual nosotros tenemos confianza es la palabra viva y eficaz y que permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios, aquella palabra firme, aquella palabra que fue traída por los profetas y los apóstoles, revelada por el Señor a estos santos hombres de Dios, permanecerá para siempre. Hermanos, esa es nuestra confianza, esa es nuestro anhelo, nuestro deseo y nuestro gozo. Por eso la Biblia nos dice, hermano, que debemos reflexionar y meditar y amarla y quererla, esta palabra que es más dulce que la miel y que es como martillo y que es como lámpara. Esta palabra, la cual, hermano, nos muestra el camino, nos enseña a amar a Dios, nos enseña la vida, nos enseña cómo debemos vivir y cómo debemos actuar y cómo debemos vivir este tiempo de nuestra peregrinación. Es la palabra santa y pura de nuestro Dios. Entonces, mi amado hermano, todos nosotros necesitamos mirar estas palabras, esta escritura, la cual, hermano, nos pueden hacer sabios en el conocimiento de Dios. Por eso el salmista decía en el Salmo número 119, versículo 9, y lo decía con mucha confianza, y decía: ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice la Escritura: con guardar su palabra. ¿Con qué limpiarás tu camino? Tú que eres adulto, tú que eres una mujer anciana, un hombre anciano, un niño, un joven, un adulto, con guardar la palabra de Dios. Por eso decía también el salmista en el Salmo 1: bienaventurado el varón que no estuvo sentado en silla de escarnecedores, ni en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. De día y de noche medita en ella. El hombre que está en Jehová su delicia, el hombre que medita de día y de noche en la palabra de Dios, dice la Escritura, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, donde da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. El hombre que medita en las Escrituras, hermano, será como un roble, como un hombre bien parado. Sabe qué cosa es lo que busca, sabe qué cosa es lo que quiere, sabe a dónde está caminando, sabe quién es su Dios, sabe cómo ama a Dios y cómo entrega su vida a Dios. ¿Por qué? Porque sabe que las Escrituras afirman lo que cree, lo que siente y lo que piensa. Entonces, cuán importante, hermanos, es saber que la palabra de Dios, puede producir un cambio de vida en el ser humano. Y esta palabra, hermanos, no se termina. Qué interesante, hermanos. Esta palabra no tiene un fin. Muchos hombres han querido, en la historia, muchos hombres han querido desaparecer las Escrituras. Muchos han querido desaparecer las Escrituras. Hasta hoy en día, la gente quiere negar las Escrituras, pero nunca podrán desaparecer. La palabra de Dios, esta santa palabra, va a permanecer para siempre. Aunque en contra de la voluntad de las personas, esta palabra permanecerá para siempre. Qué importante, hermanos, saber que la palabra de Dios es lo más pura para nosotros. Y hace una analogía aquí. En el capítulo 24 dice: porque toda carne es como hierba, la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Hermanos, esta palabra está siendo comparada con el tiempo de vida que puedan tener las personas. El hombre, hermanos, dice como la hierba.
Somos como la hierba, como una planta que desarrolla todo su potencial. En su savia absorbe todos los nutrientes de la tierra y todo el abono que la gente le podría echar. Y todo esto produce frutos, flores, hermosísimos, de hermosísimos colores, frutos ricos, nutritivos. Pero todo esto, todo lo que produce esta planta, con todas las ayudas que pueda tener, pues el día que la planta muere, también muere con todo su esplendor, con toda su hermosura. Así es el ser humano. Nosotros en nuestra vida podremos alcanzar muchas cosas. En nuestra vida podremos lograr muchos grados académicos, podemos lograr propiedades, podremos, hermanos, ser hombres honorables y distinguidos en esta sociedad. Pero todo esto, hermanos, un día se va a terminar. Y en comparación con la palabra de Dios, dice que lo que nosotros pasamos en este tiempo y todo lo que logramos, un día va a desaparecer. Pero aquella santa palabra que sale de la boca de Dios, que sale de la esencia de Dios, que es su palabra, esa va a permanecer para siempre. Entonces, nosotros con toda nuestra gloria, como dice en el libro de Salmos número 8, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Lo has hecho poco menor que los ángeles. Le coronaste de honra y de gloria. Pero un día, toda esa gloria y honra, la cual el Señor en su misericordia nos ha permitido tener en esta vida, un día va a terminarse. Un día va a terminarse. Pero las Escrituras, su palabra, sus mandatos, sus leyes, permanecerán para siempre. Qué interesante, hermanos, saber que las Escrituras, pues, nos muestra esta parte humana. Porque dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 26, versículo 41, que la carne es débil, pero el Espíritu es el que vivifica. El Espíritu es el que ama a Dios, dice la Biblia, versículo 26, capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Nuestra carne es débil. No hay que vivir en este mundo sujetos a una debilidad, porque nuestra carne es débil. ¿Y qué cosa tiene nuestra carne? Nuestra carne tiene soberbia, nuestra carne tiene voluntad, nuestra carne tiene algo de conocimiento, nuestra carne, hermano, muestra algo de sus deseos. Pero nuestra vida no debe ser dirigida por nuestros deseos, ni nuestros pensamientos, ni nuestros anhelos, ni nuestras propias visiones y propósitos. Porque al hombre lo que tiene que dirigir es la palabra de Dios y no sus propios pensamientos. La carne es débil, dice las Escrituras. Toda la humanidad es frágil. Tan frágil, hermanos, que en relación a la mujer dice que a la mujer hay que tratarla como un vaso frágil. El ser humano en sí mismo es totalmente frágil. Tan rápido se destruye y es maleable. Pero, hermanos, en relación a la palabra de Dios, esto es perdurable, dura a través del tiempo, a través del espacio, cruza las áreas geográficas. No hay nada que lo detenga, la palabra de Dios. Pero a nuestros cuerpos mortales, sí. ¿Cuál es el fin del cuerpo mortal?
la muerte. Ahí llegamos, pero más allá de la muerte, más allá, hasta llegar a la misma presencia de Dios. Cuán importante, hermanos, es saber que nosotros somos tan frágiles en esta tierra. Vamos a mirar Isaías 28:1. Miren lo que dice Isaías 28:1. Isaías capítulo 28, versículo 1. Isaías 28:1 dice: ¡ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca, de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, de los aturdidos del vino, y de la flor que caduca, de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza. Dice: ¡ay de la corona soberbia! ¡Ay de aquellos hombres que aman lo que alcanzan, lo que son, lo que se ensoberbecen de lo que son! Yo soy profesional, yo tengo tanto dinero, yo tengo tanta riqueza, yo tengo tantos bienes, yo tengo tan buenas ideas para mi vida, yo tengo una bonita familia, yo tengo un bonito departamento, yo tengo un bonito carro, yo tengo una bonita vida. ¿Quién como yo? Lo he logrado todo, lo he alcanzado. Y cuando el Señor se te diga: anda, vende todo lo que tú tienes, dice que el joven rico se entristeció. Hermano, cuán importante es saber ubicarnos delante del Señor. Cuán importante es saber que nuestra vida es frágil y toda la flor, todo el esplendor de nuestra vida un día va a caducar, un día va a terminar, un día va a tener su fin. El día que nosotros muramos, nada de lo que tú has logrado vas a llevar, ya sea al cielo o ya sea al infierno. Nada de lo que has logrado vas a llevar contigo. Qué triste. Serás como ese hombre necio: oh alma, has juntado para ti bienes, come, goza. No sabes la palabra que te viene después. Necio, esta noche vengo a pedir tu alma. ¿Para quién será todo lo que has juntado? Un día el Señor te puede decir que sí. ¿Para quién es? Hermanos, toda la flor de nuestra vida un día terminará. El Salmo número 103. Salmo número 103 dice las Escrituras de esta manera, versículo 16. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. ¿Qué pasó el viento? Que pasó el viento por ella y pereció, y en su lugar no la conoció más. Así será nuestra vida. Pasamos, todo termina. ¿Quién te conocerá más? ¿Quién sabrá más de ti? Pasarás por este mundo, y si no pasaste en este mundo teniendo temor delante de Dios, amando a Dios, pero ¿quién contará tu vida de ti? Serás uno más en este mundo que transcurres. La vida del ser humano es esto, hermanos, como una nube. Un día aparece y luego desaparece. Salmos dice que la vida de los hombres 70, 80 de los más robustos. Y con todo, pasan y se acaban. Pero a diferencia de lo que es de lo espiritual, Pablo le decía a Timoteo que se preocupe, que se dedique a la lectura de las Escrituras, y que eso pueda producir en ellos, en él, piedad, amor y temor a Dios. Nuestra vida, hermano, tiene que ser eso.
dedicarnos a conocer más de Dios, y el conocimiento de Dios nos debe llevar a tener una vida piadosa, temerosa delante de Dios. Porque las Escrituras están para eso. En el versículo 25, dice así: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Mas la palabra del Señor, por el cual, hermanos, Él creó el mundo y las cosas que hay en ellos, por su palabra. Dice la Biblia que Dios dijo que haya las lumbreras mayor, la lumbrera menor, y hubo. Su palabra creativa de Dios, su palabra que producía las cosas en este mundo, es la palabra de Dios que permanece para siempre. Es aquella palabra que nos llenó nuestros corazones. Es aquella palabra que nos satisfizo, llenó nuestro gozo, nuestra vida de gozo, llenó nuestros corazones de paz, llenó nuestro ser de un sentido diferente. Es la palabra de Dios por la cual desde hace más de 15 años vengo predicando el Evangelio. Es la palabra de Dios quien me salvó, es la palabra de Dios quien me llamó, es la palabra de Dios quien da sentido a este mundo. Es la palabra de Dios quien produce cosas en la vida del ser humano. Vamos a mirar en el libro de Hebreos 11:3. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos nosotros que fue hecho este universo? Lo entendemos por fe. Ahora, esta fe, esto apareció en el mundo, eso así nomás se creó. O sea, lo entendemos por fe, al decir apareció. No, hubo algo poderosísimo que hizo aparecer. Y nuestra fe no está en las cosas que aparecieron, sino nuestra fe está en aquella persona que hizo aparecer las cosas por su palabra. Esto es Dios. Entonces la fe no está en las cosas que aparecieron, la fe está en el autor, que es Dios, en el autor que dijo las palabras. ¿Me entiende? Es Dios, es en la esencia. El hombre ama la creación de Dios y no ama al creador. Ahí está, hermanos, la diferencia. El hombre ama lo que Dios ha creado. Al hombre le gusta lo que Dios ha creado, pero al hombre no le gusta quien lo creó. Al hombre no le gusta y no ama y no quiere al que lo creó. Y en este caso es Dios. Dios ha creado y nosotros lo vemos solamente por fe. Segunda de Pedro 3:5. Dice las Escrituras: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Hermano, aquí nos da el origen de la consecuencia, el origen de la tierra y la permanencia de la tierra, el equilibrio divino, el equilibrio que Dios ha puesto en esta tierra. Pero hay gente que quiere ignorar esta gran verdad. Hay gente que quiere ignorar que Dios ha creado esta tierra con un sinnúmero de teorías, y teorías que ni siquiera fueron probadas.
quieren negar una verdad inevitable, quieren negar una verdad infalible, con cosas falibles, con cosas terrenales, con cosas humanas y con teorías huecas y filosofías sutiles que utilizan la gente para engañar. Pero dicen las Escrituras en el libro de 2 Pedro 3:5, dice que estos ignoran voluntariamente. Estos ignoran a voluntad propia, a un deseo propio. ¿Por qué ignoran a deseo propio? Porque quieren mostrar sus propios descubrimientos, sus propias teorías, sus propios conocimientos acerca de la creación de Dios, y no quieren aceptar las Escrituras, y no quieren aceptar que Dios, por medio de su palabra poderosa, fueron hechas este universo, usted y yo y todo lo que en ello subsiste, y que solamente lo aceptamos por fe. Entonces, dice más la palabra del Señor, que permanece para siempre, que permanece para siempre. El hombre pasa su vida como un soplo, dice la Biblia. El hombre pasa como la flor de la hierba, como la planta de la hierba. El hombre es como la nube, nada más. El hombre pasa su vida en este tiempo como un soplo, dice las Escrituras. El hombre natural, hermanos, aborrece las Escrituras, aborrece la palabra de Dios. Pero el hombre espiritual, el hombre que ha sido elegido por Dios, el hombre que ama a Dios, va a amar su palabra, va a amar las Escrituras. Y esta es la palabra, hermanos, que por el Evangelio ha sido anunciada, ha sido predicada. Esta palabra ha sido anunciada en el tema del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Por eso, hermanos, el Evangelio no solamente son 5 puntos. El Evangelio no tiene 3 puntos. El Evangelio es el consejo de Dios. Es todo el consejo de Dios. El Evangelio no solamente, hermanos, es hablar, ¿no?, de los milagros de Jesús, de las señales que Jesús hizo, de las parábolas de Jesús. Hermano, mucha gente lo ha limitado, muchos predicadores han limitado al Evangelio a hablar solamente de las parábolas de Jesús, de la alimentación a los 5,000, de la alimentación a los 4,000, de la sanidad a un ciego de nacimiento, de anunciar al paralítico, de anunciar solamente al demoniado gadareno, cómo Dios lo salvó, cómo Dios sanó a esta mujer, ¿no?, que tenía flujo de sangre, cómo Dios sanó a este ciego, cómo Dios sanó a este cojo, y qué gozo hay cuando Dios sana. Hermanos, el Evangelio no es solamente anunciar las parábolas, los milagros y las señales de Jesús. Anunciar el Evangelio es dar todo el consejo de Dios. Y esto, hermanos, es todo un proceso de tiempo, es toda una vida del hombre transmitiendo el Evangelio, anunciando el Evangelio. Y este Evangelio, hermanos, es la palabra del Señor, es su poder, aquel poder que Dios da, aquel poder que Dios dio a este mundo para transformar la vida de nosotros y la vida de mucha gente. Hay que anunciar el Evangelio, hermanos, de salvación, un Evangelio de la gracia, un Evangelio de la misericordia de Dios, pero es un Evangelio completo, no como dice Gálatas, otro Evangelio. La gente, hermanos, van anunciando por ahí otro Evangelio. Muchos predicadores, muchos pastores, muchos hombres que se levantan a predicar anuncian otro tipo de Evangelio, un Evangelio que solamente muestra el amor de Dios, o otro Evangelio que solamente muestra la ira de Dios.
No es mostrar la ira de Dios, ni solamente mostrar el amor de Dios, es mostrar la justicia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Entonces, cuando nosotros, hermanos, entendemos el Evangelio, pues entendemos un Evangelio santo, un Evangelio puro, un Evangelio que pues transforma las vidas, un Evangelio de amor, un Evangelio de justicia, un Evangelio, hermanos, que nos hace conocer, nos hace amar más y más a Dios. Y esta palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, esta es la clase del Evangelio que hemos oído y recibido, hermanos. Esta palabra que da sentido a nuestra fe, que da sentido y que trae esperanza a nuestras vidas, está puesta en Dios. Qué importante, hermanos, saber que este Evangelio produce en nosotros fe, esperanza y amor para con Dios. Este es el Evangelio que tenemos que seguir. Este es el Evangelio incorruptible que nos hizo renacer. Este es el Evangelio incorruptible que nos trae paz y que nos lleva a la presencia de Dios. Y no aquel Evangelio de la prosperidad, y no aquel Evangelio de solo milagros, y no aquel Evangelio que solamente muestra las señales y los prodigios, sino este es un Evangelio que trae amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y esperanza. Ese es el Evangelio incorruptible que el Señor demanda en este mundo y en este tiempo, que anunciemos a todas las criaturas. Y que el Señor bendiga y derrame mucha bendición a cada uno de nosotros, y que esta palabra incorruptible nos alcance a cada uno de nosotros y pueda producir en nosotros mucho más amor para con Dios y amor para con nuestros prójimos. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar.